Seguimos con OpenSQL y en esta clase aprenderemos cómo asignar correctamente la secuencia de las cláusulas. Utilizamos el ejemplo de la sesión anterior y como anotado, la posición del into table es después de las otras cláusulas y esto antes no era posible. Ahora la cláusula into debe ser utilizada después de las otras cláusulas de una instrucción select y las adiciones hasta n rows o up to 10 rows junto con bypassing buffer y connection no se tratan como cláusulas y se deben colocar después de la cláusula into. Así que todas las demás se deben colocar antes de la cláusula into y las únicas que están permitidas que no se consideran como cláusulas son up to 10 rows, luego bypassing buffer cuando queremos saltar el buffer que tenemos en el servidor de aplicaciones para algunas tablas que tienen activada la opción en el diccionario de datos del buffer y por último también junto en este grupo encontramos la cláusula connection cuando establecemos una conexión o realizamos un select en una conexión para una base de datos secundaria que ya existe configurada en la DBA Cockpit en la transacción administrada por los administradores de base de datos y de sistemas. Como puede ver, tenemos todas las demás cláusulas antes de into y si intentamos mover into, antes de mover quitamos lo que hemos añadido de bypassing buffer y connection. Si intentamos mover la cláusula into, después del select podemos ver que el sistema nos va a señalar con un mensaje de error que into is invalid here y contiene caracteres que no están permitidas en esta parte y lo mismo si lo intentamos poner después del from que tenemos con el inner join vamos a recibir el mismo mensaje, incluso lo podemos hacer antes del where y esto era permitido antes, lo podemos ver igual que el where ya no se puede colocar aquí y después de into se espera el punto o las tres cláusulas que no son consideradas como cláusulas, no se tratan como cláusulas de la sentencia insert que son up to n rows, bypassing buffer y connection. Podemos ver que ahora into se debe colocar al final de la sentencia y las únicas que se aceptan después, repetimos, up to n rows, bypassing buffer y por último connection y le pasamos una conexión que tenemos a la base de datos secundaria. Y con esto podemos ver el nuevo orden y también podemos mover la selección de los campos. Si no utilizamos fields podemos poner los campos al principio. Y tenemos que eliminar la cláusula fields ya que hemos indicado las columnas al principio. Así que el orden es select, las columnas, el from, el inner join, luego el where. Después del where tenemos el group by. Y por último into seguido de, en el caso de que se utiliza up to, bypassing buffer y connection. Otra restricción que tenemos con group by no se puede utilizar cuando tenemos en las columnas asterisco para alguna tabla. No podemos utilizar group by si intentamos utilizar group by antes del order by, group by. Y le pasamos los tres campos que va a formar la agrupación. Nos va a indicar en este caso que group by no puede utilizar debido a que hemos utilizado item asterisco. Así que group by solo se puede utilizar si no tenemos la columna item asterisco o cualquier tabla con asterisco con todas las columnas. Importante también esta restricción. Así que ordenando correctamente el select sería select, a continuación el from de donde seleccionamos los datos, luego el fields, qué columnas o campos seleccionamos, le pasamos los tres campos para este ejemplo, luego los filtros del where, group by,
order by, into table al final y por último up to, bypassing buffer y connection. Y la razón detrás de este cambio es que la cláusula into no es parte del estándar SQL, sino que es el elemento que define la interfaz de datos entre SQL y ABAP. Y para habilitar futuras mejoras de la parte SQL del OpenSQL, por ejemplo la unión, la cláusula into debe eliminarse de la parte de SQL y nos quedamos en la parte de SQL solo con las sentencias o las cláusulas que son parte del estándar SQL, y la parte into se queda al final debido a que este elemento into es la interfaz que define los datos entre SQL y ABAP, ya que nos proporciona los datos en la tabla interna. Dejamos activo el código quitando el group by para poder tener activo el código por la tabla interna que utilizamos aquí con la columna item. Separamos por coma listado de los fields y ya tenemos el código activo, incluso quitando bypassing buffer y connection. Son dos cláusulas que no van juntas. No tiene ningún sentido utilizar un select con una conexión a una base de datos secundaria e indicar también bypassing buffer, ya que las conexiones secundarias no tienen activo el buffer. Y terminamos aquí esta clase donde hemos aprendido cómo asignar correctamente la secuencia de las cláusulas.